tasas de interés que bajaron, cuánto dinero necesitas para comprar dependiendo de cada área metropolitana, cómo están las solicitudes de créditos hipotecarios para la compra de vivienda. En este podcast nosotros analizaremos precios, inventario y qué está sucediendo en el mercado a hoy 10 de marzo, qué esperamos para todo el mes de marzo, qué esperamos en el 2024 y 2025 con el tema de precios de vivienda. Analizaremos Case-Shiller, el principal indicador de precios. Las rentas bajarán, subirán, todo esto en este podcast. En estos 20 minutos nosotros te daremos toda la información de esta semana para que tú tengas ese superpoder de estar informado para que puedas tomar las mejores decisiones. Porque no es lo que te diga tu hermano, tu primo, el vecino que dijo, que vio, que leyó aquí o allá. Es analizarlo, es entenderlo. Es dar ese paso más allá de ver cómo esto encaja contigo y que adicionalmente, si tienes alguna duda, puedas consultarnos de manera totalmente gratuita. Esto es nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami, de precios e inventario. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixe Molina. Un placer, como siempre, estar aquí. Jenny, entremos con Redfin y la actualización de esta semana. Redfin todas las semanas nos trae estos datos. ¿Qué sucedió? Estamos viendo unos datos interesantes que no responden precisamente a esta semana, sino a meses anteriores. Cuéntanos cuál es ese análisis de Redfin que tenemos para hoy. Mira, Redfin nos trae las métricas más importantes para medir la tendencia del mercado inmobiliario. Una de ellas son las solicitudes de compra de hipotecas que reaccionan directamente al descenso o el aumento de las tasas hipotecarias. En esto corresponde cuando descendieron ahora las tasas hipotecarias, las solicitudes de compras de hipotecas aumentaron en un 11%. Y es lo que nosotros siempre decimos, Gabriel, tenemos que estar preparados para cuando vemos una oportunidad como esta, que están comenzando a descender las tasas hipotecarias, simplemente comenzar a poner ofertas en propiedades que hemos visto y lograr las compras de una propiedad. Este es el resultado de personas que están preparadas y simplemente hubo un aumento de un 11% en los préstamos hipotecarios. Adicionalmente, los nuevos listados aumentaron un 13%. Como sabemos, el inventario ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo. Y adicionalmente, este dato me parece súper interesante, el número total de viviendas en venta aumentó un 1.7% después de 8 meses consecutivos en caídas, y el informe dice que esto es en gran medida al ingreso al mercado de viviendas nuevas. Y es lo que hemos repetido en muchas ocasiones, el efecto tan importante que está trayendo al aumento del inventario y las nuevas construcciones. Un 1.7% en el total de viviendas en venta es bastante grande. Y este otro número que también es importante es que a pesar de que los intereses han bajado, si lo comparamos con el tope que tuvimos en octubre, donde casi estaba el 8%, a pesar de ello, el pago mensual de una vivienda promedio simplemente ha disminuido $23. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que a pesar de que los intereses han bajado, los precios han aumentado. El precio promedio de una vivienda en Estados Unidos ha aumentado y esa confusión hace que simplemente el pago mensual haya disminuido en un 23%. Por eso nosotros siempre insistimos, y no es el ánimo de vender, es el ánimo de darte un buen consejo y decirte, ok, a pesar de que los intereses están altos, sabemos por el efecto de oferta y demanda que los precios van a seguir aumentando. Por ese motivo, el consejo es compra. Compra cuando estés preparado, compra también de la mano de un especialista del mercado en el que tú te encuentras ubicado, pero lo ideal es que compres por estos números que estamos mostrando. Y estos son los números o las estadísticas más importantes de este reporte, Gabriel. Jenny, de cara al cliente, cuando tú le dices que compre, ¿cuál sería el primer paso? Mucha gente dice, compra, pero si yo no tengo nada, ¿cómo hago? ¿Qué debería hacer yo como primer paso? Mira, como un primer paso es contactar a un asesor financiero y contactar a un realtor. La preparación para la compra de una propiedad, nosotros que trabajamos con muchos inmigrantes, es diferente a la de nuestros países. Aquí se miden muchos factores que no se miden en nuestros países y por eso tienes que
educarte y saber, ok, ¿qué es lo importante para ti? ¿Es importante el score de crédito? ¿Es importante la relación de la deuda que tú tienes con el ingreso? ¿Es importante tu historial laboral? Y en base a eso prepararte. Hemos tenido clientes que han demorado año y medio en prepararse para poder comprar. Entonces, no es simplemente compra, realmente es prepárate. Prepárate, contáctanos, contacta a un asesor financiero para determinar cuáles son las metas que tú tienes que lograr y se determina simplemente una ruta para llegar a ellas. Ese es el consejo. Sí, ahí es importante que vean, ese consejo está bañado de algo. Lo primero no es buscar la propiedad. Lo primero es tener tu situación financiera clara para luego de saber cuál es el tipo de propiedad a la que tú puedes acceder. Por lo general, siempre se hace al revés. Yo quiero comprar, quiero esa casa, ¿ahora cómo hago? No, hay que ver la situación financiera y ver si esa casa es lo que tú, porque podría ser más alto, podría ser más bajo, o es un condominio, dónde funciona, cuáles son las zonas. Entonces ya sabes, el primer punto siempre es el financiero. Yo quiero traerles lo que es el indicador Case-Shiller y el análisis que hace Cap Economics. Capital Economics está haciendo un análisis de cómo predicen ellos que van a ser los precios según Case-Shiller y le pongo aquí en pantalla, efectivamente, ellos están hablando de que el índice va a ser 5% para el 2024 subiendo los precios y 3% para el 2025. Entonces, básicamente es el informe. Lo importante es que Case-Shiller, y ustedes entiendan, Case-Shiller es el que tiene la estadística más exacta de lo que son los precios de vivienda en los Estados Unidos, porque ellos no solo analizan los programas que tenemos nosotros como Realtor para saber en qué precios se cerraron las viviendas, sino van más allá y ven los títulos de la vivienda, cómo efectivamente se cerraron o todas aquellas unidades que se cerran fuera del mercado de los Realtors. Entonces, de todo este informe, efectivamente sigue apreciación de los precios, 5% en 2024, 3% en el 2025 es lo que se está estimando. Aquí, adicionalmente, podemos ver históricamente cómo ha sido la apreciación de las viviendas, para que ustedes vean que ya estamos en números normales, porque si vemos 3% y 5% es un average de 4%, lo que indica que el histórico de los últimos 43 años ha sido 4.86. Esta es una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de analizar una vivienda. Nosotros en Donde Vivir en Miami siempre estamos analizando caso a caso para traerte a ti si la vivienda que te estamos presentando, la que tú quieres, para la que tú estás preparado, está en un averaje de apreciación, si efectivamente va a seguirse apreciando en el tiempo. Revisamos demográficamente la zona, el zip code, cuáles son los indicadores de pobreza, cuáles son los indicadores de apreciación, todo eso porque queremos poner la lupa en cada detalle de este tipo de información, que al final tú dices, bueno, pero ¿qué me importa a mí que en los Estados Unidos en 43 años se haya apreciado la vivienda 4.86 si yo quiero comprar la vivienda de la esquina de mi casa en Kendall? Es importante que tú sepas si esa zona de Kendall se viene apreciando, cuánto se viene apreciando, porque quizás 3 bloques más allá tienes una casa que se está apreciando más, que va a poder ser una casa más reciente, que puede ser una casa que tiene mejor construcción, que está sobre el averaje nacional de apreciación, y eso te va a favorecer a ti al futuro. Ese es el tipo de información transparente que nosotros no es analizar esto por analizar y decírtelo como si tú estuvieses en una clase de economía. No, es saber que esto es un superpoder, porque si a ti mañana te dicen que una casa se está apreciando a un nivel del 16%, hay que ver cuál es el factor que hizo que en esa zona se esté apreciando 16%. Pero es posible que sea este año, el año que se apreció un 1%, porque esa zona está debajo del averaje nacional. Esa es la utilidad de toda la información que nosotros te estamos dando aquí, para que tú tengas el superpoder de analizarla y tomarla a tu favor. Y nos puedas comentar, nos puedas escribir si tienes alguna duda y directamente nosotros estaremos allí para responderte. Jenny, ¿algo más que tengas allí para el día de hoy? Sí, mira, tengo un artículo de Silo muy interesante y está dedicado a los vendedores. Nosotros siempre hemos dicho que en las ventas es seasonal, sobre todo porque en invierno, por las festividades y también por el clima, sobre todo en las áreas frías, disminuye lo que es el listado y la intención de compra, y lo que es en la época de primavera, que estamos ya en ella, aumenta. Entonces, Silo hace un análisis y aquí les muestro en el gráfico aquí abajo. El título dice, las casas puestas a la venta a principios de junio se venden por $7,700 más. Y aquí en el gráfico nos muestra cómo se mueve seasonal, que es lo que les acabo de decir,
las casas que comienzan en enero usualmente tenemos entre un menos 2.5% del precio de venta y así sucesivamente en primavera. Miren lo que sucede y el pico lo encontraron en junio. Esto es diferente a lo que sucedía antes de la pandemia. Este gráfico es del 2023. Antes de la pandemia el pico estaba en mayo, pero igual se movía por season. Vemos que en primavera, verano sube y después vuelve a bajar. Ahora, es importante también ver aquí la tabla donde ellos se van por estados y por ciudades y simplemente te dicen, mira, la primera quincena de julio realmente se consigue un 2.4% más en el valor de la venta de tu propiedad, que son 15.500. Nosotros en el caso de Miami, la primera quincena de junio es un 2.3% más y estamos hablando de 12.900. En el caso de que tú necesites planificar una compra, estos números son importantes porque pudiese entrar aquí en tener un mayor ingreso por la venta de tu propiedad. Y sabemos que también en esta época oferta-demanda. Tenemos poca oferta, igual porque el inventario está en mínimo, pero adicionalmente la demanda aumenta y obviamente los precios suben para ti como vendedor. Entonces es un artículo bastante interesante porque nos ilustra con la tabla cómo funciona. Excelente, Jenny. Sí, vean ustedes la utilidad de este tipo de información que, una vez más, repito, es la transparencia que nosotros traemos dándote la fuente. Nosotros no estamos analizando cosas que nos estamos inventando o que sacamos para el provecho de una venta. Nosotros estamos trayendo información cierta, información de Zillow, información de Redfin, información de Case-Shiller, porque es ahí los que están analizando el mercado y nosotros somos ese traductor entre esta información y tus necesidades. Aquí te quiero mostrar, Jenny, un punto adicional de lo que es cuánto dinero necesitas para poder comprar una casa típica promedio en una ciudad de los Estados Unidos con un 10% de down payment. Este cuadro ya lo habíamos hablado en otro podcast, pero me parece interesante traerlo nuevamente a la colación para que ustedes vean cuánto se necesita en el 2020 y cuánto se necesita en el 2024. Realmente la cantidad de dinero que está necesitando una persona en el 2020 en Miami era de $76,000 aproximadamente como ingreso. Hoy en día como ingreso se necesitan $151,000 para comprar la misma casa promedio. Entrar en cuál es la casa promedio, habría que analizar aquí la data de Megan Malas y lo que tiene que ver de Rapper y Crazy Club, pero básicamente es analizando la misma propiedad promedio en cada una de las ciudades. Lo que ustedes lo quiero que vean es cómo ha ido despegándose la cantidad de ingreso que tú necesitas. ¿Cómo te afecta esto a ti? Tú dices, ya no puedo comprar porque ya, si yo vivo, pongamos el ejemplo, en Miami necesito $151,000, no puedo comprar. Es aquí donde sale la magia de decir, está preparado. Quizás no puedes comprar tú solo, pero entre tú, tu esposa y un hijo pueden, tú, tu esposa y papá pueden, se pueden unir 3, podemos calificar esas 3 personas para cubrir este gap que tenemos. Esto es algo que existe y va a existir y lo están viendo en los principales mercados de los Estados Unidos. Aquí pueden ver que está en la gran mayoría de las ciudades principales de los Estados Unidos y en averaje en los Estados Unidos pasó de 59,000 a 106,000. Es ahí donde tenemos que ver cuál es la vivienda, cuál es ese tipo de vivienda, cómo podemos negociar la vivienda. Puede ser una vivienda nueva que nos cubre un poco menos de este gap porque tiene incentivo. Entonces quizás ya no necesitas los 151,000, sino con ciertos incentivos ya puedes calificar de otra manera. Tenemos que ver los taxes, porque para la calificación los taxes son muy importantes. Entonces hay que analizar cada una de las propiedades a ver si esas propiedades tienen unos taxes altos porque te van a afectar al momento de la calificación, porque si los taxes son bajos puedes entrar a la vivienda. ¿Eso lo sabe tu realtor? ¿Eso te lo dice la industria? No te lo dice. Así que es importante porque lo que vas a ver en las noticias es se necesita el doble de dinero para comprar una vivienda. Ahí ya tú te desesperanzas y dices no tengo nada que hacer. Ahí es donde efectivamente esta información te sirve. Esta información es importante y nosotros aquí, en Donde Vivir en Miami, te la analizamos y te la analizamos en tu caso particular y además de manera gratuita. No dejes de contactarnos porque puede ser el momento de que te comiences a preparar y aún no lo sabes. ¿Qué tenemos adicionalmente, Jenny? Sé que tenemos un artículo ahí del futuro, los próximos años. Sí, el artículo habla de que
es la opinión de Gary Schilling y dice que se necesitarán de 3 a 4 años para descongelar el mercado inmobiliario, pero que se espera una reactivación, un considerable aumento del mercado inmobiliario. Totalmente cierto. Hay una reactivación del mercado inmobiliario debido a que poco a poco han ido aumentando los inventarios y la demanda sigue bastante elevada. Pero lo más interesante de este artículo es que él trae alusión, nuevamente, como lo hemos dicho y como muchos artículos lo dicen, que la solución y lo que llaman aquí la descongelar el mercado inmobiliario vendrá en 3 o 4 años porque es el resultado de que el inventario vaya creciendo poco a poco debido a que salen más unidades al mercado, que bajan los intereses hipotecarios y también a la ayuda de los cambios de zonificación de las diferentes ciudades. Esto realmente es necesario para traer una mayor construcción a las zonas urbanas y a crear más viviendas y viviendas asequibles. Entonces, él llama eso y trae muchos ejemplos de ciudades que ya los están haciendo, California, Nueva York, inclusive Miami, con algunos cambios donde las ciudades, la zonificación unifamiliar permite la construcción de un efficiency, el cambio del garaje o que simplemente si el lote es grande se puedan construir. Estos cambios van a ir ayudando y me imagino que de alguna manera ir aumentando el permiso para zonas que no se permite construir para las nuevas constructoras. Entonces, esperemos a ver qué sucede, pero realmente interesante, me llamó mucho la atención, Gabriel, el que él mencionara e insistiera sobre la zonificación, que nosotros sabemos que es necesaria para que se solucione, sobre todo en los metros, la construcción. Sabes que efectivamente esta semana leí un artículo sobre ese tema porque cuando a ti te dicen que va a haber más construcción, el primer argumento de cualquier persona es tráfico. Cabe tanta gente en una misma área, entonces si ya está congestionado la ciudad de Miami, vas a meter más gente dentro de la ciudad de Miami, pues entonces ahora habilitas el garaje, habilitas el patio, divides una casa en dos. Y resulta que uno de los expertos dice que lo que se ha visto y lo que ha sido costumbre en las grandes ciudades es que el tráfico no empeora, incluso puede llegar a mejorar de cierta manera, porque el commute, lo que ellos llaman en inglés es el ir y venir de tu trabajo, se hace más corto. Si antes tú tenías que vivir fuera de Miami, tú tenías que vivir hacia Broward o tenías que vivir hacia Homestead, o tenías que vivir hacia Miami Lakes y tenías que trabajar en Downtown Miami, tenías que hacer un commute de 1 hora yendo, congestionando las principales vías. Pero si a ti te dan la posibilidad de vivir, trabajar en Downtown Miami y vivir quizás a 2 millas de Downtown Miami, porque en, no sé, Miami Spring hay la posibilidad de cambio de zonificación, vamos a decir, en la zona de la Pequeña Habana hay cambio de zonificación, tu commute va a ser suficientemente corto y quizás puedes utilizar el transporte público y eso va a quitar un carro por lo menos de la vía de Homestead o de la vía de Kendall o de donde sea. Eso hace que efectivamente metas más gente, pero la gente, nadie se va a mudar a una zona si no es para estar más fácil de su trabajo, más cerca de su trabajo. O sea, nadie va a ir al centro de la ciudad para trabajar en Homestead. El que va a trabajar en Homestead vive en Homestead, pero el que vive en Homestead muchas veces trabaja en el centro de la ciudad. Entonces, las horas de commute y la cantidad de cargarros en el commute puede llegar a bajar y va a facilitar un poco lo que podría llegar a ser el tráfico. Va a decir, no, quizás no lo vayas a ver porque sea muy poco lo que pase, pero sí ayuda. O sea, al final no es que colabora con la cantidad de tráfico, quizás alivia un poco el problema. Y es trabajo de los gobiernos también mejorar el sistema de tráfico público, se puede decir, para que también el nivel de vehículos en las carreteras disminuya. Es correcto. Por último, yo traigo, Jenny, un artículo que viene a demostrar cómo en algunas zonas de Florida el inventario ha aumentado. Y en general aquí vemos, por lo menos Punta Gorda es el que está batiendo el récord, que tiene 3.502 unidades. En Florida vemos como tiene muchas más unidades que en el pre-pandemia, pero veamos aquí, por ejemplo, Cape Coral y Fort Myers está llegando a los niveles pre-pandémicos. Podemos ver aquí lo que es Sarasota y Northport está llegando y está superando los niveles prepandémicos. Podemos ver lo que es Tampa, St. Pete y Clearwater. Estamos igualmente en lo que fueron los niveles del 2019.
Naples, Marco Island, no estamos tan cerca de los niveles del 2019, pero sigue subiendo, la línea sigue siendo ascendente. Seguimos viendo aquí Miami, Fort Lauderdale and Pompano Beach, que es uno de los mercados más calientes. Podemos ver que ha venido subiendo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto viene de Realtor.com y nos muestra cómo realmente los listings activos de inventario están mejorando en toda Florida y se presenta también en muchas partes de los Estados Unidos. Entonces es importante que vean que puede ser un buen momento. ¿Por qué? Porque ese mercado de vendedores que teníamos está cediendo. Estamos viendo cómo la línea va subiendo y cada día tenemos menos influencia de esto. Sin embargo, también tenemos un tema de rentas. Jenny, cuéntanos qué hay con las rentas. Gaby, mira, esta es una pregunta que nos hacen siempre las personas. ¿Caerán los precios de las rentas en este 2024? Fíjate, el mercado de rentas se ha movido muy similar al mercado de compras y ventas. Y realmente durante la pandemia, la necesidad de viviendas de compra o las oportunidades de vivienda de compra y la dificultad para poder comprar hizo que muchas personas se movieran a la renta y el incremento de la demanda y la poca oferta, los precios subieron. Ahora, si se espera que disminuyan, realmente nosotros no los vemos en un futuro cercano. Han habido aumentos, fíjate, han habido aumentos en lo que son las viviendas que salen, el multifamily, los apartamentos y los condominios que salen a la renta, pero no son suficientes. Este pequeño aumento en el inventario que ha generado que existan mayores concesiones, el parking gratis, de repente el pet fee gratis, muchas concesiones, pero los precios han bajado poco. Realmente el porcentaje es mínimo y si sabemos que los precios en promedio de renta de una propiedad han aumentado un 30% desde la pandemia hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? No se espera que disminuya el valor de las rentas e inclusive si tú estás buscando un mejor precio, tienes que moverte hacia los condominios o apartamentos en lugar de hacia las casas, porque las casas es un mercado que ha experimentado un aumento superior al de los apartamentos. Motivos, porque las personas necesitan mayor espacio para trabajar desde casa, porque es más cómodo. Entonces, si vamos a números, el aumento de los precios del valor de una renta de una casa aumentó en el último año alrededor de un 5%, mientras que el aumento de la renta de los apartamentos o condominios simplemente aumentó un 2% a nivel nacional. Entonces, la respuesta es, los precios de los alquileres no se espera que caigan en un futuro cercano y si de alguna manera quieres buscar una oportunidad, les recomendamos que vayan hacia los apartamentos y contáctenos para nosotros decirle cómo se mueven en los mercados que ustedes están interesados o darles nuestro mejor consejo y llevarlos hasta el producto o a la propiedad. Es así, ya este tipo de información es importante porque es el poder de negociar las rentas. Ya lo saben que hay posibles concesiones. Hay muchas unidades en camino, lo hemos visto en podcasts anteriores, que están en construcción, que son condominios que vienen al mercado de renta y que va a ayudar a todas aquellas personas que quieren estar rentados por un tiempo, porque es importante que sepas qué es lo que está sucediendo en el mercado, porque es tu poder de negociar el mejor deal cuando vayas a entrar en un mercado de renta. Yo por último, y para cerrar el podcast, Jenny, quiero mostrar este gráfico porque este es un gráfico que muestra perfectamente cuando la gente dice qué sucede en el mercado de Miami, por qué los precios no ceden. ¿Qué pasa en la Florida? ¿Por qué los precios no ceden? Y en general en los Estados Unidos. Aquí vamos a ver cómo funciona el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Lo que ven en azul es donde se produce el 50% del Producto Interno Bruto. Y lo que ven en naranja es donde se produce el otro 50%. O sea, esa es la proporción. Aquí vemos en este pedacito de California, aquí en la costa de Miami, aquí vemos todo lo que es New York, todo lo que tiene que ver con Massachusetts, vemos Detroit, Chicago, vemos algunas partes de Texas, vemos Seattle, vemos de algunas partes de Arizona. Aquí vemos cómo está distribuido el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Cuando uno que quiere vivir aquí, te preguntan, ¿pero por qué los precios no ceden? Porque en este pedacito se produce
la mayor parte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. O sea, aquí se concentra el dinero y donde se concentra el dinero hay más gente luchando para vivir porque ahí es donde hay más posibilidad. ¿Tú te quieres mudar a esta parte de los Estados Unidos? Bueno, aquí es mucho más difícil obtener el dinero y por supuesto va a ser mucho más económico vivir allí. Pero en general, ustedes ven lo caliente que representa este mapa, la zona que tiene que ver con Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Es aquí donde uno analiza y uno dice, realmente, si tú estás pensando en Miami, si tú estás pensando en el sur de la Florida, estás pensando en una gran zona donde hay muchísima oportunidad, sea de inversión o sea tu primera vivienda. Consúltanos. Venimos con toda esta información siempre transparente, con la lupa en cada uno de todos estos artículos para llevarte a ti, cuando tú nos consultes, la mejor y mayor información y que llegues a nosotros también bien informado. No dejes de darle like, compartir, comentar este video y muchísimas gracias a todos los que nos siguen viendo y nos siguen por nuestras redes. Nuestro curso gratuito, está el link debajo de este video, igual que todo el resto de los links. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.